Bueno, vamos a seguir en el tema que tiene que ver con los periodos de aislamiento, los contactos estrechos, los casos positivos. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de la semana que viene? Hoy Córdoba dejó trascender que desde el lunes y luego de que se publique esto en el boletín oficial, ya no va a existir un aislamiento obligatorio para quienes sean contactos estrechos de personas positivas mientras tengan las dosis completas, los esquemas de vacunación completos. Eso se ha puesto como requisito. Y hace algunos momentos nada más ha sido la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, quien en diálogo con una emisora radial de la ciudad de Buenos Aires dijo que esta misma medida se había charlado en conjunto con todos los ministros de salud provinciales en el marco del Consejo Federal de Salud, del COFESA, y que en los próximos días se va a aplicar lo mismo. Se van a eliminar aquellos aislamientos obligatorios para quienes tengan pauta de vacunación completa, y esto es las 2 dosis de la vacuna y el refuerzo. Claro, atención a eso, porque ahí está la diferencia. Los que tengan las 3 vacunas. Exactamente, y esto se hace y para que sean tratar... asintomáticos. Asintomáticos, exactamente. Y esto se hace para tratar de evitar complicaciones en la prestación de ciertos servicios que son esenciales o en las cadenas de producción de las industrias donde los aislamientos están causando verdaderos estragos, ¿no? Bueno, vamos en busca de una opinión, la del doctor Miguel Díaz, director del Hospital Rawson. Doctor, ¿cómo le va? ¿Nos escucha? ¿Nos ve? Bienvenido. Perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, doctor, bien. Bueno, queríamos consultarlo sobre esto que acaba de anunciar la ministra Bisotti, bueno, que ya se había tomado un poco la iniciativa en Córdoba. Sí, bueno, hay que recordar que equipos de salud, por ejemplo, fuerzas de seguridad, ya venían aplicando desde el año pasado este protocolo de contactos estrechos con esquema de vacunación completo. Volvía a trabajar con todas las medidas de protección, con el testeo correspondiente, y si desarrollaban síntomas durante estos 5 o 7 días, eran el año pasado, ahora son 5 días, debía retestearse y dejar de trabajar. Creo que esto es parte de lo mismo. Se ha ampliado esto a otras actividades que resultan esenciales también, y esto se discutió la semana pasada con el Comité Asesor del Ministerio de Salud, y bueno, un poco yendo por ese camino, el Ministerio de Salud toma esta determinación, ¿no? Entonces, doctor, ¿cómo se va a aplicar esto del aislamiento a partir del lunes, en principio? Esa es la información que tenemos. ¿Qué es lo que la gente tiene que saber? La condición fundamental es tener esquema completo de vacuna, ser contacto estrecho, asintomático. Esta es la premisa fundamental, digamos. Claro. Repito, contacto estrecho asintomático y plan de vacunación completo, ¿no? Claro. Y definamos, entonces, estas personas... ¿Cómo? No, definir una vez más qué significa ser contacto estrecho, ¿no? Contacto estrecho es aquella persona que ha estado en contacto con alguien positivo sin la conveniente protección más de 15 minutos. Entonces, esta persona que es contacto estrecho puede volver al ámbito laboral siempre y cuando el test le dé negativo, siempre y cuando esté asintomático y respetando todas las medidas preventivas, que son el uso del barbijo, en este caso K95 o N95, el aislamiento, el distanciamiento dentro de su ámbito laboral, donde en el ámbito laboral deben contemplar todas las medidas de prevención también, y esta persona que resulta contacto estrecho, asintomático, con test negativo, fuera del ámbito laboral tiene que hacer el aislamiento correspondiente. Es decir, no es que se levante el aislamiento para cuestiones sociales, sino solamente, en el caso de Córdoba, para el ámbito laboral, ¿no? Usted como especialista ve con buenos ojos, ¿es posible aplicar este esquema? Sí, porque en realidad si uno lo hemos aplicado en el ámbito sanitario, digamos. En el ámbito sanitario, repito, desde el año pasado estamos trabajando bajo este protocolo
persona que es contacto estrecho, se lo testea, si es asintomático, con todas las medidas preventivas, vuelve a trabajar y la verdad que ha resultado, si no fuera así, el sistema de salud no habría dado respuesta, ¿no? Entonces, todo el sistema de salud empleó este protocolo y por eso es que se extrapola todo esto a otras actividades que resultan esenciales también. Le hacía esa pregunta porque he escuchado a otros especialistas también en la provincia de Córdoba que plantean que hoy todavía no hay una predominancia de variante o todavía tenemos casos de personas que se contagian con otro tipo de variantes como por ejemplo la variante Delta y estos parecen ser protocolos hechos para el conocimiento muy incipiente todavía que tenemos de la variante Omicron. Sí, en realidad hoy la variante preponderante en Córdoba es variante Omicron. Se estima que más del 70% de los casos son producidos por variante Omicron. Y por otra parte, al tener una gran parte de la población vacunada y más casi 600.000 cordobeses con tercera dosis, creo que se puede implementar este tipo de protocolos, repito, en actividades esenciales. Acá hay que dejar muy claro que no se está haciendo, digamos, este protocolo no incluye personas sintomáticas o personas positivas. Esto es solamente para contactos estrechos, es decir, personas que han estado en contacto con alguien con COVID-19, que son asintomáticos, que tienen esquema completo de vacuna y con las medidas preventivas que se usan, que es el barbijo, no el barbijo común, sino el K95 o N95, pueden volver al ámbito laboral. Bien. Doctor, ¿y esas personas se tienen que testear? Sí, tiene que hacerse un testeo inicialmente. Para poder trabajar tiene que hacerse un testeo. En algunos protocolos a las 72 horas se vuelve a repetir y también al alta se vuelve a repetir si es necesario. Si la persona desarrolla síntomas antes, se tiene que testear antes, ¿no? Bien. Una consulta más, doctor, usted que viene siguiendo la pandemia desde el día 1 y además es director del hospital de referencia que tenemos en nuestra provincia. ¿Hay una estimación acerca de cuándo los casos comenzarán a bajar o a mesetarse? ¿Cuándo comenzaremos a vivir una situación un poco más holgada en lo que respecta a la pandemia? Probablemente, digamos, a ver, siempre hemos sido enemigos de hablar de fechas y ponerle un límite a esto porque el virus va en una dirección y tiene un comportamiento biológico que escapa por ahí a los cálculos, ¿no? Pero probablemente hayamos pasado la mayor incidencia de casos, el mayor número de casos la semana pasada, probablemente. Digo probablemente porque todavía hay mucho movimiento turístico. Desde el 1 de enero ingresó mucha gente a la provincia y habrá que medir el impacto de ese ingreso de gente en estos días, ¿no? Claro. Pero, digamos, de los 15.000 casos, más de 15.000 casos que tuvimos un día la semana pasada, hay como un amesetamiento, probablemente hayamos transcurrido a lo mejor el pico. El tema ahora es que seguramente se va a producir el impacto en la internación y esto es muy importante decirlo porque aquellas personas que hablaban de una enfermedad leve, la producida por Omicron, y que esta tercera ola no iba a presionar el sistema de internación, creo que a todas luces nos estamos dando cuenta que no es así. Tenemos una ocupación importante en el sistema sanitario, sin desborde, sin colapso, pero sí una ocupación importante. ¿Una ocupación de qué porcentaje, doctor? El Hospital Rawson la ocupación es más del 90% en este momento. Más del 90%. ¿Y es gente que ha debido ser internada y que no estaba vacunada? ¿Qué observan ustedes? La mayor cantidad de la gente internada con COVID es acá en el hospital, es gente que no tiene esquema completo de vacunación o que no tiene vacunación. Y eso es muy importante remarcarlo porque la vacuna protege contra la enfermedad grave y lo que es más importante, protege contra la muerte, ¿no? Claro. Bueno, doctor, no le quitamos más tiempo. Ha sido muy generoso con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Igual para usted. Hasta luego.